Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, de todo corazón, con el sentir que es de Dios, deseo que la gracia y la paz estén con ustedes y que cada bendita palabra que es una riqueza de Dios que nos trajo mediante el sacrificio de Cristo Jesús, esté con ustedes porque esta bendita palabra es de vida. Continuemos con la enseñanza número 12, Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 6 y estamos hablando, ayer hablamos, benditos hermanos, finalizando la enseñanza número 11 del juicio, lo que es un juicio, lo que es juzgar. Y que para poder juzgar nosotros, que es cuando Dios nos dio una forma y cuando ya no tenemos nosotros por medio de la bendita ley de Dios, ¿quién nos pueda juzgar? Porque estamos practicando y estamos predicando con el poder de Dios y con un ejemplo, entonces podemos juzgar, podemos dar la palabra, podemos enseñar, podemos exhortar, podemos redarguir. Hasta entonces se puede. Entonces, los corintios, que eran carnales todavía, que no tenían un crecimiento y que ya estaba entrando un pan leudado, que ya vimos eso, ya estaban siendo engañados, ellos juzgaban y contendían y juzgaban entre ellos mismos y no llevaban el juicio a la iglesia como Dios lo estableció y como le puse yo algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, y también que proféticamente la bendita palabra de Dios nos enseña que la iglesia, los que fueron santos, algún día, el día del juicio, vamos a juzgar no a los ángeles del cielo, porque a los ángeles del cielo Dios los va a juzgar, ellos tienen otra ley superior a esta, sino que recuerde que bíblicamente los ángeles llamados mensajeros son de igual manera los ministros, los que alguna ocasión tuvieron un crecimiento, pero que por los deseos de la carne, por las concupiscencias y por el engaño de Satanás, cambiaron la gracia de Dios y se volvieron enemigos nuestros, y que por ellos muchas ocasiones padecimos y nos arrebataron ovejitas. Algún día vamos a juzgar, porque Jesús nos va a poner a su derecha, nos va a poner como ejemplo y vamos a juzgar a todos aquellos que alcanzaron un nivel espiritual, pero que no guardaron el pacto de Dios. Prosigamos, nos quedamos en el 6:2, terminamos ahí el 2, vamos al 3, benditos hermanos y benditas hermanas. Primero de Corintios 6:3, siempre con la bendita Biblia en la mano, y dice la bendita palabra: ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, que estaban juzgando cosas muy pequeñas entre ellos, con chismes, con cosas que realmente no mandó Dios juzgar, porque para poder juzgar es para apartar del pecado, no para estarnos atacando, sino el juzgar, amonestar, redarguir, no es tanto para molestar, no es tanto para sentirse superior, sino es cuando uno ve a algún hermanito, alguna hermanita en peligro. Dios nos da la autoridad de ir a juzgar, de ir a amonestar, pero recuerde algo muy importante, siendo santo. Por eso dice: ¿osa alguno de ustedes ir con los hermanos a llevar juicio contra otro hermano y no a los santos, que pueden sacar la Biblia, que pueden juzgar con amor, que pueden juzgar con la presencia de Dios, que pueden juzgar con una conciencia limpia, no para acusar, no para señalar, sino para dar un fruto de amor? Bien, entonces aquí lo estaba diciendo porque ellos estaban juzgando cosas de esta vida, cosas que no valían la pena. Bueno, dice en el 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, de comer, de cosas de esta vida, del mundo, y no de la vida espiritual, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora, juicios sobre esta vida, sobre el mundo, ¿verdad? Yo le pongo un ejemplo
que cuando gente de carne todavía no tiene un crecimiento espiritual, muchas veces juzgan, ¿verdad? Cómo visten, el carro que tiene, la casa que tiene, cómo habla, juzgan cosas a la vista carnal. Como Cristo Jesús dijo, ustedes no pueden juzgar lo de adentro, sino juzgan con sus ojos en corta vista y no pueden ver los corazones. No pueden juzgar para ayudar el espíritu. Juzgan cosas de esta vida. O sea, de esta vida de lo terrenal. Y claro que Cristo Jesús no nos mandó a juzgar esas cosas, sino apartarnos de ellas. A morir, pero recuerde que los corintios todavía era un pueblo carnal. Todavía era un pueblo que inclinaba a las cosas de esta vida. Y así se la pasaban juzgando. El vestido que trae, mira qué color, cómo es posible que mastique así el chicle, mira cómo viene sin bañarse, etc. O sea, hay infinidad de enseñanza para poder enseñar que así están las iglesias, juzgando cosas de esta vida, pero no han tenido un crecimiento espiritual para poder juzgar con la palabra de Dios y para que guarden el pacto, para que hablen de las cosas espirituales, para que juzguen espiritualmente. Pero para eso se requiere amar primeramente a Dios por sobre todas las cosas, se requiere estar en las manos del alfarero, se requiere pasar por el fuego de prueba, se requiere que Dios nos encuentre fieles, se requiere practicar la verdad y se requiere que Dios nos ponga como ministros para poder entonces juzgar lo verdadero. Pero siendo carnales, no se puede poner o no puede poner Dios a alguien en el ministerio. Bien, dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora bien, para Dios y para Cristo, nadie es de menor estima. En el momento que Dios lo hizo participar de la sangre, igual que todos, para todos Dios es igual. Para todas las ovejitas para Cristo son iguales. Pero dentro de la iglesia, cuando hay cristianos carnales, cristianos que no tienen un crecimiento espiritual, o bien cuando empieza a leudar la masa, que ya vimos qué es eso, que empiezan a escuchar otras enseñanzas, entonces los de menor estima son los que no tienen dinero, son los que no diezman, son los que viven en casas pobres, son los que no visten bien y empiezan a hacer, como yo le decía en las enseñanzas pasadas. En Apocalipsis hay una doctrina que nuestro Señor detesta, que es la doctrina de los nicolaítas, que precisamente esta doctrina, dentro de las congregaciones, hacían grupos, como yo le decía, aquí, en donde Dios me ha permitido dar la palabra y que ya tengo varios años aquí estacionado dando la palabra, a unas casas hay una congregación de testigos de Jehová. Y aquí, a los de menos estima, les dan una hora, porque yo veo cómo llegan a una hora a pie. Los que en taxi, en bicicletas. Luego hay otra hora en donde llegan con carritos más o menos de clase barata, como un Polito, como un Versita, pero más usadito. Y hay otros horario donde llegan camionetas y llegan carros buenos. Y así, esa misma doctrina, que no los juzgo porque no tienen la ley de Dios ni tienen el Espíritu Santo, pero estoy poniendo ejemplos para que entienda, hacen divisiones y a los de menor estima los hacen a un lado. De igual manera, así sucede en muchas congregaciones cuando son carnales. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, las verdaderas riquezas, la verdadera belleza, primeramente está en la santidad, que si Dios lo llamó y Cristo Jesús lo incorporó como ovejita, ya está limpia, nosotros no juzgamos a la carne, no juzgamos cosas que se ven, de cómo viste, eso lo juzgan los carnales, sino nosotros entendemos que Dios nos los ha prestado para darle
un crecimiento espiritual. Y tanto vale usted como vale aquel, si es discípulo. Y si no es discípulo y usted es ministro, vale más todavía la ovejita que los miembros que se ven en el cuerpo de Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver en el cuerpo más adelante. Así que bueno, aquí había un pecado muy grande con los corintios. Recuerde que estaban entrando también falsos apóstoles, falsas enseñanzas, que precisamente enseñan también a hacer eso, porque a mí me consta haber ido alguna ocasión a escuchar una prédica hace mucho tiempo, en donde el representante ponía en vergüenza a los que no daban, porque pasaban sobres para dar diezmo y ofrendas, y los revisaban porque tenían que poner su nombre en cada sobre, y cuando regresaba el sobre con nombre y regresaba vacío, decía, ¿quién es fulano de tal? Y lo ponían en vergüenza delante de toda la gente, y los tenían por menor estima. Mire, de cristianos carnales pasa. Todavía los está exhortando Dios por medio de Pablo para que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Pero de un representante no pasa. Ese es un castigo que Dios va a poner porque es la secta de los nicolaitas. Ahora, principiantes que van empezando, debo de tener paciencia como ministro, como Pablo, para poderlos encauzar a la verdad y exhortarlos y amonestarlos con amor. Dice entonces, para avergonzarlos, lo digo, fíjense, para avergonzarlos, los digo. Y esta es una prédica verdadera de un verdadero siervo de Dios, que hoy ningún ministro avergüenza, ni habla con denuedo, ni habla con autoridad en la palabra para que guarden el pacto de Dios. Pues, para avergonzaos, lo digo, pues no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahora, vamos a meditar en este versículo, bendito hermano. Para que yo pueda juzgar, para que yo pueda enseñar, para que sea digno de ayudar al hermano, no para sentirme superior a cualquiera y sentirme superior con algo que no es mío, que es la sabiduría de Dios. No, porque aquel que ha alcanzado una estatura espiritual y ha alcanzado la sabiduría, sabe perfectamente bien que es para amar, que es para dar luz, que es para que dé un fruto, que es para cuidar al rebaño. Y recuerde, para ser sabio, hay un consejo de Dios en Proverbios, que dice así, que el principio de la sabiduría, para poder entender sabiduría, para tener entrada a la sabiduría, el principio es el temor a Dios. Y el temor es guardar todos los mandamientos y no pecar. Porque yo sé que si peco, muero. Y el mayor temor que hay en el mundo, y el mayor temor que debe tener un cristiano, es la muerte, que es el tema más horroroso de la Biblia. La muerte que trajo Satanás, la muerte que paga el pecado, y la muerte eterna en el lago de fuego, que es el peor castigo bíblico que puede haber de Dios y de su parte para los incrédulos, para los insensatos y para los prevaricadores, que no tuvieron temor. Entonces, yo temo, no peco, guardo mi vida. Y si guardo mi vida, no contacto al Maestro que está dentro de mí, que es Dios, que es el Espíritu Santo, y es el que me va a hacer sabio y a dar un crecimiento espiritual para poder juzgar, porque para eso nos hizo Dios, para hacer la sal, para hacer la luz, para dirigir y apacentar a las ovejas con este bendito pan de vida, porque hoy el que se ha encarnado en nosotros es el Verbo que primeramente tuvo Cristo Jesús como un ejemplo y que hoy Dios nos ha comprado por medio de la sangre de Cristo para que Él ruegue por medio de nosotros. ¿Y qué va a rogar? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a juzgar Dios por medio de un ser humano?
sino el camino que lleva a la vida eterna. Pero para poder llegar a tener ese ministerio, para poder llegar a tener ese título, ese diploma dado por Dios, se necesita haber alcanzado la estatura del varón perfecto para poder alcanzar la sabiduría. Y aquí con los corintios no había ninguno. Eran carnales todavía. Dice, sino que el hermano, con el hermano pleita en juicio, y esto delante de los incrédulos. Ahora, le voy a decir qué es esto, porque sí es algo mucho, muy peligroso dentro de una congregación. Y se lo digo porque a mí me pasó no una vez, sino varias veces. Mire, la persona que va llegando y se bautiza por medio del Evangelio, todavía le falta mucho para creer. Todavía le falta mucho camino para venir a la palabra y empezar a creer en cada mandamiento y que se vaya apartando. Ahora bien, algunas ocasiones habían hermanos y hermanas que ya tenía Dios por medio mío, trabajando medio año, un año con ellos, como estos que ya tenían ahí como 7, 8 meses, un año de cristianos, ya con una enseñanza, y cuando llegaba alguien recién bautizado, se ponían a pelear y se ponían en juicio. Es que la palabra dice esto y tú no lo haces. Es que mira, y se ponían a discutir y a contender entre ellos cuando discutían con la gente que iba empezando. Y tan peligroso es que mucha gente que va empezando se decepciona al ver eso en las congregaciones y se va. Y aguas, bendito hermano. Primeramente Dios le va a pedir cuentas al representante, si permite esto. Pablo lo estaba parando. Y segundo, también va a pedir cuentas a aquellos que ya entraron y tomaron la cruz y ya tienen 8, 9 meses, un año, entendiendo, y que den ese ejemplo con los que van empezando y que con todavía les falta que su fe crezca. Porque yo ya le he hablado de cómo crece la fe. La fe, ya se lo he dicho, que depende de usted, va creciendo cada vez más. Lo he dicho en otras enseñanzas. Yo espero que haya retenido las enseñanzas que hemos visto. Entonces, el problema aquí es que los mismos congregantes estaban siendo piedra de tropiezo para los que iban llegando, porque los que iban llegando, en vez de ver paz, en vez de ver hermandad, veían pleitando a los hermanos por cosas de esta vida. Como ya se lo dije en el versículo de arriba. Por cosas de vestido, por cosas de dinero, por cosas de esta vida. Bien. Dice entonces, así que por cierto, dice en el 7, es ya una falta entre ustedes que tengan pleito entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Ahora bien, alguna ocasión le voy a explicar esto, ¿verdad? La bendita palabra de Dios nos dice que si me pegan en la mejilla, ponga la otra mejilla. Que no pague mal por mal. Que es mejor sufrir el agravio. Es mejor sufrir que el que lo hace. La bendita palabra nos ha dado el poder, por medio de la fe, que es Dios, para que si yo llego a una congregación y Dios me permite en esa congregación hermanos que todavía no tengan un crecimiento espiritual, que me empiecen a tratar mal, que no me ofrezcan un vaso de agua, que no me ofrezcan la silla, que no me saluden, que me hagan el feíto porque voy mal vestido. Muchas veces Dios permite para que uno de ellos sea más sensato y tenga más crecimiento y el otro sea más insensato. Dios permite muchas veces a los pobres, Dios permite muchas veces en el crecimiento espiritual que acontezcan estas cosas
para ver quién es fiel y quién entiende la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Yo prefiero sufrir el agravio, prefiero que me hagan el feo y aguantarlo y decir por dentro, Señor, lo perdono, porque hay dos tipos de perdón. Cuando se acerca el hermano y se arrepiente y me pide perdón, y si me hizo algún agravio, lo perdono de corazón. Y si el hermano no se acerca a pedirme perdón nunca, yo en mi corazón, delante de Dios, le digo, Señor, no le tomes en cuenta estos pecados, lo perdono. Eso es un premio para usted. Eso es un galardón para usted. Porque va a tener un crecimiento espiritual. Porque nosotros estamos trabajando para Dios. Así que si tu hermano te pide llevar la carga 1 milla, llévala 2 millas. Así que si tu hermano te ofende, lo debes de perdonar 3, 4, 5, 6, 7 y por 70. Y sufrir el agravio, no nada más una vez, sino todas las veces que usted se encuentre en una congregación, porque en todo momento siempre va a haber hermanos de carne, siempre va a haber hermanos que vayan llegando, y así como se le tuvo paciencia con usted si es que estuvo en una iglesia verdadera, de igual manera, cuando usted tenga un crecimiento, son los requisitos que Dios pone mediante el Espíritu, no por obras, sino mediante el poder de Dios, sufrir el agravio o el ser defraudados. Porque también dentro de las congregaciones se presta mucho para esto. A mí me ha pasado, entre hermanos, se piden prestado dinero. Que eso también, le digo, bendito hermano y bendita hermana, eso no debe de haber en una congregación. Más bien, si nosotros vemos a un hermano que tiene necesidad, las ofrendas que se las roba hoy el pastor y los apóstoles, que la gente da, y se las roba como el gobierno se roba lo que los seres humanos dan para las construcciones de calles y todo, y se roban la mayoría. De igual manera los apóstoles, los representantes hoy, se roban ese dinero y hay necesidad, porque las ofrendas y lo que entra es precisamente para que cuando haya alguna necesidad no tenga la vergüenza el hermano de pedir prestado y luego no pague y haya algún conflicto. Por eso Dios para y cierra todas las puertas en las iglesias para no darle lugar a Satanás por ninguna área. Pero cuando se cumplen todos los mandamientos y cuando el ministro no es ratero, sino que únicamente está viendo por el bien de las ovejas. Así que ya es una falta muy grave bíblicamente que nos pidamos prestados dinero y que luego no se pague porque no tienen trabajo o algo. A mí me ha pasado muchas veces, a mis espaldas, anteriormente, que hermanos se pedían prestado y se cometían fraudes. Y había problemas después. Entonces, si a mí me piden prestado también y yo veo la necesidad de un hermano, primeramente, no hay necesidad que me lo pida. Si yo lo veo, voy y con mi mano derecha en secreto, sin tocar campana, sin que el pastor ni mis hermanos de al lado se den cuenta, en secreto se lo pongo en su mano y le digo, toma. Y si no me lo paga nunca, que no me lo pague. De hecho, hay enseñanzas sobre eso en el Antiguo Testamento de hermanos que se debían y que alguna vez que se levantó el segundo tiempo, mandaron los representantes y los siervos a perdonar todas las deudas a sus hermanos. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, los judíos que tienen el Pentateuco, que tienen la primera ley, la ley mosaica, se ayudan. Ellos no se defraudan. Pero aquí en el cristianismo, nosotros que participamos de la sangre de Cristo Jesús, del Espíritu Santo y de un nuevo pacto, con mejores promesas que las que tienen ellos, tenemos peor comportamiento que ellos. Lamentablemente. Ya dicho por Dios. Pero bueno, yo espero siempre, bendito hermano y bendita hermana, que con la bendita palabra de Dios podamos abrir los ojos y sufrir el agravio, o más bien el ser defraudados. Y más bienaventurado es dar que recibir.
Más bienaventurado es recibir el latigazo que dar el latigazo a Cristo Jesús. Bien, dice en el 8, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto es a los hermanos. Aquí está, ya no a los de afuera. Entonces, hay abuso dentro de los hermanos. Muchos buscan también el ser cristianos para venir a entremeterse lo ajeno. De hecho, ahí en Tesalonicenses hay una enseñanza en donde dice que hay muchos que no trabajan en nada y se quieren entremeter en lo ajeno, en las cosas, y se aprovechan de Dios, se aprovechan de ser cristianos. Alguna ocasión a mí, hace tiempo llegaron a pedirme dinero, ¿verdad? Y en ese momento no traía yo dinero para dar. Y me dice, es que usted está pecando. Le digo, ¿por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que cuando uno pida, se le dé. Le dije, mira, hermano, no tengo por qué dar la explicación, le dije que no tenga, pero eso es para que cada uno lo haga, no para que se lo hagan. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. La palabra de Dios es para hacerla, no para que no las hagan. Y porque muchos acomodan la doctrina y los mandamientos a su conveniencia. Y así hay muchos que exigen porque es un mandamiento, pero ellos nunca hacen. Están como los grandes apóstoles hoy, que exigen el diezmo, que dicen que si no diezma uno es maldición, que si no ofrenda uno es maldición, que si uno no da con esplendidez, Dios lo va a maldecir. Pero ellos jamás dan un quinto de su bolsa. Y si lo dan del mismo dinero que recibieron de la congregación. Y eso agarran un puñito para aparentemente disfrazarse de ministros de luz y seguir engañando a la gente. Así que escuche bien, no se aproveche de la palabra. La palabra es para que uno la haga, no para que se la hagan. Así que yo le recomiendo que usted sufra el agravio, que usted mejor sea defraudado. Bien, dice aquí, no saben en el 9 que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora explico. ¿Qué concordancia tiene esto con lo que acabamos de ver? ¿Será un pecado grave estar cometiendo agravio? ¿Estar defraudando a los hermanos? Pues, según el versículo de abajo, es tan grave que le llama idolatría. Es tan grave, por eso yo le digo, cuando vea usted un hermano así, no le tenga tirria, más bien sienta feo por ese hermano. Si le quedó a deber dinero, si no le ofreció el vaso de agua, y si está practicando el pecado y en la congregación, después de que lo exhortaron 2 o 3 veces, sigue haciendo lo mismo, tenga lástima de ese hermano, de esa hermana, porque no va a entrar al reino de los cielos, porque es injusto. Por eso más bien es sufrir el agravio. Por eso más bien el ser defraudado que el hacerlo. Pero los que son de la carne dicen, ya trancé, ya avancé, qué fregón soy, le volví a ver la cara, eso, soy muy fregón. Entonces, todavía son de la carne, no tienen el Espíritu Santo. Porque el que es vituperado, el que es defraudado, el que es golpeado, dice, gloria a Dios, gloria a Dios, me acabo de llevar premio, porque mejor fui defraudado, mejor me hicieron el mal y yo pude gobernar mis miembros y no regresé mal por mal. Bravo, hermano y hermano. Pero hoy está al revés la situación. Bueno, estas son cosas de Dios, dice. No saben que los injustos, la palabra injusto es conocer los mandamientos de Dios y no practicarlos. Así que si me dice que no defraude, así que si me dice que no pague mal por mal y que lo aguante y que mejor lo reciba y yo no lo quiero hacer, ahí empiezo, soy injusto porque ya tengo el mandamiento.
La palabra injusto es conocer la ley de Dios, decir amén y luego no llevar la práctica. Dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, muy importante, habla de dos cosas. Mire, ahorita no está hablando de la vida eterna, porque el reino de Dios es que Cristo Jesús sea mi pastor, que Cristo Jesús sea mi rey, que Cristo Jesús no me quite su voz, que Cristo Jesús no me saque del redil, que Cristo Jesús no me quite la presencia de su Padre, que Cristo Jesús me siga apacentando. Recuerde que dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Cristo Jesús está en medio de una congregación sana, pero no está en medio de los injustos. Ya no lo reina, ya no pueden escuchar la voz del rey. No heredan. Recuerde que Dios nos trajo una herencia con la muerte de Cristo Jesús, porque no puede haber herencia recibida sin muerte. Y para eso murió Cristo, para ser acreedores a toda la herencia en este nuevo pacto que con promesas desde el Antiguo Testamento se nos dieron a los que creímos. Y una de ellas es escuchar la voz del Rey. Una de ellas es tener una autoridad. Una de ellas es poder escuchar la voz del pastor. Como dice en San Juan capítulo 10, que las ovejas, que no son ladrones ni salteadores, sino entraron por la puerta, la voz del pastor escuchan. Y no escuchan la voz del extraño. Pero hay un precio. Ahora bien, si yo soy injusto, no voy a heredar. No voy a escuchar. Podré ir a la iglesia. Podré seguir escuchando. Podré seguir leyendo. Pero recuerde que ya vimos en enseñanzas pasadas, Dios me pone un velo para que no escuche al rey. Y no puede escuchar su voz. No darán el reino de Dios. Ahora, ¿qué te dice Dios? No erréis, amigos. Y ahora, aquí habla, aparte de los injustos, aparte de los que no quieren pagar el precio, vamos, no erréis. La palabra errar es, no te quedes sin luz, no te quedes sin guía, no te quedes sin chofer, porque tú no sabes manejar. No erréis, no te quedes sin dirección, no te quedes extraviado en el desierto. Ahora, ¿qué me puede hacer errar también? Bueno, fornicarios, ya lo vimos y lo vuelvo a repetir porque ya lo vimos la vez pasada, hace una enseñanza o dos enseñanzas, que la palabra fornicación puede ser bíblicamente en dos cosas. En mi cuerpo, antes de casarme o antes del matrimonio, hablando de sexo carnal. Y de igual manera, el sexo espiritual es ir a la mesa del otro señor, hacerle caso y pecar. Porque vamos a ver más adelante que Dios dice que el cuerpo es para el Señor, pero que el que se lo da a Satanás es una ramera. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, acomodando lo espiritual, bendito hermano y bendita hermana, el fornicario es aquel que es discípulo, es aquel que no ha alcanzado una forma de llegar a ser ministro, pero que tiene amistad con el mundo. Ni los idólatras. Ya le dije y ya le expliqué lo que es idólatra, pero otra vez lo vuelvo a repetir. Y mi deber es que si estamos leyendo versículo por versículo, pues aunque lo repita, se lo tengo que volver a explicar nuevamente. Los ídolos en el Antiguo Testamento eran dioses. Y a esos dioses o a esos ídolos que tenían generalmente las naciones que no conocían al Dios de los cielos y de la tierra, dedicaban sus vidas, sangre, ofrecían sangre y ofrecían sus vidas a servirles. Tenían de hecho el Dios trabajo, el Dios agricultura, etc. Y se la pasaban mintiéndole y trayéndole sacrificios. Ahora bien, hoy hay muchos cristianos que no tienen un Dios, porque como dicen en Timoteo, para los verdaderos cristianos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres,
una de las cosas que más aborreció Dios y que más aborrece Dios a los que lo conocen es la idolatría. Desde el Antiguo Testamento, Dios destruía a todos aquellos que practicaban lo que practicaban las demás naciones y adoraban las demás naciones. Ahora ya le dije, lo que es un Dios, yo se lo dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir hoy para que pueda entender lo que es un Dios hoy. Un Dios es algo que no puedo dejar. La palabra de oración es dar mi vida. ¿A qué le da usted? ¿A qué le da usted la mayoría del tiempo? ¿A qué dedica usted la mayoría del tiempo entre semana o todos los días? ¿A qué dedica la mayoría del tiempo? Bueno, pues ese es su Dios. Si me dijo a su esposa, ese es su Dios. Si su esposa dijo el trabajo, pues ese es su Dios. Si la esposa dice mis hijos, pues ese es su Dios. Si usted dice mi trabajo, pues ese es su Dios. Si usted dice el Facebook y el Internet, pues ese es su Dios. Todo. Y no nada más un Dios, porque yo puedo tener el Dios trabajo, el Dios paseos, el Dios vacaciones, el Dios Facebook, el Dios Internet, el Dios televisión, el Dios pachangas por acá y pachangas por acá, y que vamos al 15 y que vamos ahora a un bautizo y que vamos ahora a una Navidad y que vamos a un cumpleaños. Y total, mi tiempo, en vez de dárselo a Dios que fui comprado, para aprovechar el tiempo bien y estar en este tiempo de maldad y de necesidad, estar aprovechando bien el tiempo. Ah, no. Y el Señor, ¡hey, te compré! Espérame, estoy adorando a estos dioses que me dan a la carne. Que mi carne me pida adorarlos. Bueno, ahí está, hermano y hermana. Por eso, el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo fue la cruz. Porque todos los ídolos que hay, aunque no son dioses, pero todos esos dioses que hay en el mundo, todos esos ídolos son a la carne. El único Dios que es del espíritu, el único Dios que es de espíritu es el de allá arriba. Y el único Dios que se le puede adorar, no en la carne, sino en espíritu, es el de allá arriba. Es por eso que Jesús dijo muy claramente, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo espero que vayamos entendiendo por qué los que tienen otros dioses, que se les dice, oiga hermano, ¿por qué no viene diario? Pues ¿de qué voy a comer, hermano? Mi trabajo, ese es su Dios, esa es su confianza, porque usted fue comprado, hermano, porque Dios no lo compró con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo Jesús, para usarlo, para darle una forma, para que se separara del mundo. Y usted lo ha entendido, ok, no va a dar el reino de los cielos. ¿Y qué es? Que muchos creen que son cristianos, pero no tienen esta herencia de poder escuchar al Rey del Cielo y, por consecuencia, no entienden la palabra, por más que vayan a congregaciones. No les habla Cristo. Entienden la palabra de manera carnal y no espiritual. Y este es el precio. No pueden tener esta herencia. Ya le dije, el entendimiento de esta bendita palabra tiene un precio, como lo vimos. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Y el que le ama no tiene ninguno de estos frutos. Bien. Ni los adúlteros, ahora aquí está hablando ya de ministros que alcanzaron un tamaño espiritual, que alcanzaron el pacto del ministerio y un compromiso con el esposo para darle hijos como señora y para cuidar de sus hijos, pero yo voy a los deseos de la carne. Ese ya es adulterio. Y también de igual manera, ¿verdad? Habla del adulterio de carne, pero principalmente de los dos, porque yo también tendría demonios si estoy casado con mi esposa y estoy engañado. Pues ¿qué pasó? O sea, eso es asqueroso para Dios. Los dos tipos de adulterio son abominación para Dios. Dice, ni los afeminados. Aquí también muchas ocasiones, bendito hermano y bendita hermana, se malentiende muchas veces esto.
Porque ahí habla de afeminados, no hablando de homosexuales. Ahorita va a hablar de los homosexuales. Hay una coma ahí. Afeminado. ¿Qué es afeminado? Mire, anteriormente en los tiempos de Jesús, estos hombres usaban sandalias, usaban túnicas, tenían las manos de callos de trabajo, pescadores, luego trabajar en la obra de Dios, caminar, muchas veces sudando, muchas veces con los pies sucios, porque pues, para llevar los evangelios tenían que recuerden que en aquel entonces habían jícaras donde se llegaba y se le lavaban los pies. Hoy los afeminados son los que están con traje, los que se depilan, los que se cuidan para tener una apariencia por fuera, pero no una apariencia en el interior para Dios. Lo de afuera, ¿qué? Engaña. Recuerde, Satanás se disfraza por fuera. Por dentro, no. Por fuera. Y muchos afeminados buscan arreglarse bien, perfumarse bien, ¿verdad? Sus manos que no tengan callitos, trabajo totalmente en la obra de Dios, afeminados, porque la mujer es lo que busca. La mujer es la que se ve en el espejo. La mujer es la que se arregla. La mujer es la que siempre trata. El hombre, no. El hombre anteriormente era así. En los tiempos de mi padre, todavía en los tiempos más atrás, el hombre era diferente a como hoy. Hoy en la iglesia son afeminados. Pero aquí también habla de otra cosa ya mayor. Y dice afeminados, ni los que se echan con varones. Por aquí ya hay también, bendito hermano y bendita hermana, ya una obra muy abominable para Dios. Aunque ya le dije, cualquier pecado es abominación para Dios. Cualquier pecado. Pero, ¿sabe que muchos en este tema que desconocen y la sabiduría del mundo, como ya lo vimos en Primera de Corintios, como dijo Dios, que la sabiduría de este mundo, Dios le ha enloquecido. Ahora, en la sabiduría del mundo, hoy, aquí en México y en muchas partes y en muchos países, están aprobando los matrimonios gays, homosexuales, en muchísimos lugares. Aquí ya en el Estado de México, y creo que aquí también en el distrito, no estoy seguro, ya se aprobaron. ¿Por qué? Porque la psicología y la sabiduría humana, pues dicen que algunos nacieron así, que tienen genes, que están inclinados, que respetemos, cuando cualquier pecado, sea homosexual, lesbiana, secuestrador, asesino, homicida, matricida, parricida, narcotraficante, no es el ser humano el que está inclinado ni por hormonas, ni porque su familia sea así, ni por un signo zodiacal, o porque ya nació maldito, pues sí nacimos con pecado. Son demonios que traen adentro la gente. Son demonios. Por eso yo no puedo juzgar ni a un secuestrador, ni a un homosexual. Yo no puedo juzgar a los de allá afuera, como ya lo vimos. Lo vimos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Que Dios va a juzgar a los de afuera. Que no más bien juzgamos a los que están aquí adentro. Y es ahorita para donde yo voy. Romanos capítulo 7 habla precisamente de eso. Habla de decir, en mi mente está el querer hacer el bien, Señor, pero veo otra ley en mis miembros. Veo una ley que mora dentro de mí, que es el pecado. El sí que yo quiero, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo que detesto, termino haciendo lo malo. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Nos dominaba. Ahora, aquí yo no voy a juzgar a los de allá afuera, sino a los de aquí adentro, que una vez que Dios los perdonó, que una vez que Cristo Jesús les sacó demonios, que una vez que los limpió, ¿por qué vuelven a echarse varón con varón? ¿Por qué? Bueno, los demonios que salieron, si yo era homosexual allá afuera, y Cristo Jesús me sanó, y salieron esos demonios, dice que ese demonio que salió, se va a lugares secos a buscar reposo. Y no lo encuentra porque ya los seres humanos están llenos de demonios. Y dice, regresaré
a la casa donde salí. Y si la encuentra barrida, pero la encuentra vacía, y adornada, pero la encuentra vacía, esto es sin el Espíritu Santo, y barrida y arreglada porque Dios lo perdonó. Dice que entra y 7 espíritus peores entran. Y usted puede tener las mismas concupiscencias y ser peor. O bien, si yo no era homosexual, igual manera. Es un pago que Dios da. Si yo como cristiano peco y nunca fui homosexual, y yo digo nunca voy a ser homosexual, no digas nunca. Porque hay 2 poderes, que Dios maneja también el otro poder. Y la ira de Dios, cuando nosotros transgredimos, somos idólatras, somos codiciosos, somos ávaros, somos injustos, entonces Dios nos quita el espíritu y permite, y algunos se van a echar varón con varón, otros van a codiciar, otros van a la avaricia, según el demonio que Dios le permita. Pero para mí, dentro de la congregación, un homosexual, una lesbiana o uno que tiene el internet o uno que codicia, es lo mismo. Todos se van a ir al lago de fuego, es pecado. Son esclavos del pecado. Entonces, no importa cuál sea el fruto. La cosa es no pecar. Bien. Entonces, dice aquí también, porque dentro de las congregaciones hay todo esto el día de hoy. Ni los ladrones, ya le digo, no está hablando tanto de robar 1 peso o 2 pesos. Aunque también hay cristianos que roban. A mí me llegaron a robar, ¿verdad? Pero más que nada, Dios habla de que yo puedo robarme una oveja que le pertenece a Dios, que fue comprada por Dios, porque Dios es el creador y Dios la rescató, haciendo lo que Balaam hizo con Balac, ¿verdad? De decir, no, es intocable el pueblo de Dios, pero yo sé cómo hacerlos pecar. Entonces un ministro también, en vez de predicar la verdad del camino, soy piedra de tropiezo y hago pecar a algún hermano y soy un ladrón. Porque se lo estoy robando, le estoy robando una propiedad a Dios cuando lo hago pecar y lo estoy entregando a Satanás. Ahora, los ladrones, ya le he explicado eso en enseñanzas pasadas, ni los ávaros. Es que, mire hermano, vamos a ver, todo este fruto es de maldición, no es de Dios. Es el agobio que me tenía anteriormente Satanás. Es con lo que yo vivía y era un peso. Porque mire, el avaro nunca está satisfecho, nunca está saciado. Siempre está queriendo más y más, y tiene y no lo disfruta, y tiene y no lo disfruta, y siempre su vista está en más, y ya tiene la pantalla, ya tiene los muebles de piel, ya tiene el huevito, y no lo disfruta, está más, y es un yugo, es un peso horrible, es un fruto del diablo. Pero, ¿cómo voy a tener ese fruto? No es que Dios me diga, ya no tengas, ya no seas avaricia, sino me dice, ya no peques. Y si peco y tengo este fruto, arrepiéntase, hermano. Porque hay 2 frutos, el de la carne y el de Satanás, y el del Espíritu Santo. Hay 2 árboles. Entonces, en automático, si yo tengo a Dios adentro, en automático viene el fruto del amor. Pero si yo tengo al diablo adentro, en automático me vienen cualquiera de estos frutos. Homosexual, idólatra, injusto, avaro, codicioso, en automático. Ahora, así el árbol se reconoce por sus frutos. Y dentro de las congregaciones hay quien tiene a Dios y hay quien tiene al diablo. Y el que tiene este fruto no tiene a Dios. Yo espero que vaya entendiendo. Pero no porque Dios lo maldiga, sino por voluntad propia, fue incrédulo, pecó, sabiendo que le iba a entrar el mal y que ese fruto lo iba a tener en automático. Bueno, ni los ávaros, ni los borrachos, yo le explicaba la vez pasada, ya vimos la vez pasada, le expliqué lo que es un borracho. Yo espero que vaya entendiendo y que no me tenga que estar deteniendo. Sí le voy a explicar, pero no tan ampliamente como ya se lo expliqué. La Biblia es espiritual.
recuerde que hablamos de sentidos cuando en el mundo, aquí por ejemplo en México, a los que ven las noticias, acaban de agarrar apenas ayer en el metro un operador en Chola, en la estación Chola, que iba hasta atrás y que abrió las puertas de ambos lados. Gracias a Dios no hubo ningún accidente, ¿verdad? Ningún muerto. Entonces vieron que el chofer iba hasta atrás. Sus sentidos no están para poder operar algo que lleva muchas vidas, porque no está en sus 5 sentidos. De igual manera, espiritualmente, la mesa de Satanás, el vino de Satanás, el estar yo consagrando mi vida, el estarle dando mi tiempo a Satanás, el ser idólatra, me quita los sentidos espirituales y me quita poder operar y dirigir con mis 5 sentidos espirituales, y en todo momento están en peligro las vidas. Y mi vida también. Entonces, un borracho no se da cuenta de la realidad. Igual los cristianos que son idólatras, que tomaron la copa de Satanás y están copa y se siguen tomando. Recuerde que ya le toqué el punto donde el pueblo se sentó a comer y a beber en el becerro de oro y se embriagaron. Un borracho no se da cuenta de la realidad. Recuerde que la Biblia es espiritual. Yo alguna ocasión le conté y le vuelvo a comentar que alguna ocasión que Dios me permitió convivir con gente que estuvo en la cárcel y que alguna ocasión escuché el testimonio de una persona que hablaba dialecto, que le dieron 15 años de sentencia y que cuando él salió libre, yo le pregunté, ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué hiciste? Me dice, es que maté, hermano, maté. Y le digo, ¿y cómo? Me dice, es que yo no me di cuenta. Yo fui a una fiesta, me emborraché y al día siguiente que me desperté me dijeron, mataste a una persona y amanecí en la delegación. Pero yo no sé ni lo que pasó. Y me encontraron sangre y todo. Y sí, tenía mi ropa llena de sangre. Tenía supuestamente el arma con que maté, que fue un cuchillo. Y amanecí aquí y aquí. De aquí salí. Entonces, de igual manera, el día que venga Cristo Jesús, muchos cristianos van a despertar sin haberse dado cuenta, porque quedaron borrachos con el vino de Satanás. Perdieron sus sentidos. Yo lo llevaba a citas bíblicas y lo he llevado a citas bíblicas en donde también en Corintios, ¿qué dijo Pablo? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Adán y Eva, de alguna manera sus sentidos sean extraviados. También Dios utiliza otra parábola, otra comparativa de que hay muchos que están durmiendo. Es lo mismo, borracho dormido, no se dan cuenta que el ladrón va a venir como ladrón en la noche, que Cristo Jesús viene como ladrón en la noche y que muchos no se van a dar cuenta. Entonces, acomodando lo espiritual, yo me bajo de la cruz y empiezo a darle a mi carne cualquier deseo que me pide mi carne, cualquier ídolo que me pide mi carne, y ya me tomé el primer caballito de tequila. Y ya me piqué, como David. El primer caballito de tequila espiritualmente que se tomó fue no ir a la guerra. El segundo caballito fue desear a la mujer de su prójimo. El tercer caballito fue tener relación. El cuarto caballito fue matar a un hermano que era la mujer. Y así se emborrachó que ya no se daba cuenta de lo que hacía hasta que llegó Natán a despertarlo del sueño, de la embriaguez que tenía. Entonces, dice, ni los maldicientes. Ahora, ¿qué es un maldiciente? Yo lo explicaba también la vez pasada, porque ya lo vimos. Un maldiciente es aquella persona que en vez de estar hablando la sana doctrina, en vez de estar hablando la verdad, en vez de estar hablando lo bueno, en vez de tener el verbo de Dios, cualquier cosa que no esté en la Biblia, cualquier cosa que no sea de la palabra de Dios,
estoy maldiciendo. Porque hay palabras que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Si yo le digo a un hermano disfrazado de ángel de luz, ¿verdad? No, hermano, mira, esto sí se puede hacer, los trabajos los trajo Dios, las escuelas son de Dios, mira, el dinero lo trajo Dios, el que tengas una casa, Dios lo quiere que vivas bien. Eso es maldecir, porque eso no viene en la Biblia. Estoy maldiciendo en vez de estar bendiciendo. Bien, y Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que haya salido de mi boca. Dice entonces, ni los estafadores, porque estos son los obreros fraudulentos, los que dan una comida adulterada que no los ha puesto Dios y cobran y estafan, porque estafan. Estos también se les conoce como obreros fraudulentos, que se dedican a estafar al pueblo de Dios, a los corderitos de Dios, como existe en la mayoría de las congregaciones. Ahora, recuerde, no pueden heredar la voz de Dios, no pueden heredar el reino que es Cristo Jesús, no tienen esa herencia que Dios nos trajo, no tienen entrada, no pueden escuchar esa voz. No heredarán y no heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. Entonces recuerden, no está hablando de la vida eterna. Aquí el reino de Dios es mientras estemos con el Rey de Reyes, escuchando su voz. Ese es el reino ahorita. Por eso hay tantas congregaciones que tienen por padre al diablo, pensando que Cristo Jesús los está reinando, cuando ya están engañados, creyendo en una mentira, porque así los deja Dios, cuando ya no tienen la voz. Y por eso acomodan las prédicas a lo terrenal. No pueden heredar. Todos los que tengan este fruto por haberse bajado de la cruz, por haber tenido un deleite, el pago horrible que nos da Dios, aquí abajo, es que no se van a heredar esta voz y que me voy a quedar con un velo creyendo en la mentira. Y luego, al lago de fuego. Dice en el 11, y si estos eran algunos antes de ser bautizados, si éramos de estos, mas ya habéis sido lavados. Por eso dice, límpiense de la vieja levadura, coman la Pascua, sean nuevas criaturas. He aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Digo, en la carne y en el mundo, como yo le dije, echarse varón con varón, el ser hidrólatra, en el mundo se valía, estaba ajeno. Pero aquí ya no se puede, hermano y hermana. Es un pacto, claro, todo me es lícito, como lo vamos a ver más adelante. Todo me es lícito como cristiano, pero no todo me conviene. Entonces dice, esto eran algunos, mas habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora bien, viene Cristo Jesús. ¿Me tengo que arrepentir? Prometiéndole cambiar de vida, salir del mundo, tomar mi cruz y empezar una nueva vida y empezar a ser obediente. Y cuando Cristo Jesús vio que por medio de ese evangelio lo hice con un corazón puro, su sangre me purificó, su sangre me limpió. ¿Para qué? Para que Dios, que es santo y que no puede habitar con el pecado, pudiera morar dentro de mí. ¿Y para qué? Para que entonces el Espíritu Santo me santificara mediante los mandamientos que se me fueron dando en el tiempo que empecé a cumplir el mandamiento de permanecer en la vid, de permanecer en su palabra, y conforme Dios me fue hablando,
mediante su espíritu, fui practicando cada mandamiento y en santidad, porque no es por obras. Ahora recuerde que el perro vuelve a su vómito, que la puerca después de lavada vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Qué está diciendo Dios? No se equivoquen, no se engañen. No pueden tener el fruto que tenían antes. No pueden tener eso. Sí, sáquenselo. Si tu ojo te es ocasión para caer, sácatelo y échalo fuera de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, sácatela, córtatela y échala fuera de ti. Que es el poder que por un descuido y por un pecado que haya hecho, muchos cristianos ya no pueden. Porque en vez de arrepentirse, en vez de pedirle con lágrimas perdón a Dios para que vuelvan a tener el poder del Espíritu Santo y poder caminar y ser santos, no, se burlan y no se arrepienten, pues nunca van a poder. Y van a tener el fruto de Satanás. Y no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, como Cristo Jesús, siempre que sanaba a alguien, decía, vete, ponte a cuentas en el templo con Dios y ya no peques más. Ya profetizando este nuevo pacto de santidad, este nuevo pacto de rectitud, este nuevo pacto espiritual, este nuevo pacto de luz, este nuevo pacto de traer la imagen de Dios. Eso es el nuevo pacto. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el fruto de traer la imagen de Dios. Entonces, no saben, perdón, esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. Ya dije, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y habéis sido santificados mediante el Espíritu. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, del acta que nos era contraria, porque teníamos un acta levantada desde que entró el pecado que nos era contraria, pero cuando creímos, por medio de la sangre de Cristo, fuimos justificados, fuimos justos, quitó el pecado el Cordero y nos hizo justos para reconciliarnos con Dios. Fuimos justificados por medio o por el nombre del Señor Jesús que es Salvador y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo espero de todo corazón que cada enseñanza, aunque sea repetitiva, porque ahora sí que no soy yo, estamos leyendo la Biblia como va, sea que dé un fruto, sea para que Dios toque su corazón y podamos tener el ojo espiritual que es el del entendimiento. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.